Bueno, ahí estamos. ¿Quién quiere hablar de algo de la epidemiología y los posibles usos? ¿Quién quiere recordar? Hemos hablado de que la epidemiología es una disciplina que trata de encontrar las causas, los determinantes y las características y los comportamientos de las enfermedades. En razón de ello, la disciplina reúne diversos elementos, diversos saberes que van desde las ciencias físicas, la fisiología, la patología, ¿sí? Hasta saberes de la sociología, de la antropología, de la psicología, obviamente de la matemática y la estadística, ¿sí? Y la epidemiología piensa todos estos fenómenos en términos poblacionales. Quiere decir de que no piensa en qué le pasó a este individuo exclusivamente. Esa es una explicación del clínico y en algunas aproximaciones una explicación del gerontólogo y una explicación del trabajador social. A este que le pasó. ¿Sí? Las indagaciones que tiene que hacer el clínico, el gerontólogo, el trabajador social respecto de las condiciones de enfermar en las cuales enferma el paciente, el adulto mayor bajo su cuidado, esas condiciones están indicadas a partir de la experiencia general. Es decir, nosotros no llegamos a indagar y hacer evaluación de condiciones y factores de riesgo individuales si no sabemos de que a muchas personas a lo largo de muchas historias les ha ocurrido esto y que en ciertas condiciones, ante ciertas circunstancias, estos elementos han conducido, se han comportado como factores de riesgo y por tanto, si esta persona tuvieron estos factores de riesgo, tendríamos una explicación de su condición, de su situación. O por el contrario, ¿sí? A lo largo de toda la historia y de todos muchos casos, se han encontrado que estos factores son factores protectores y que esta persona no los ha incorporado en su vida habitual, pues se deben incorporar, se debe estimular la inclusión de esos factores conductuales, de alimentación, de medicación, de hábitos de sueño, etcétera, etcétera, se deben incorporar en su vida a fin de obtener los beneficios protectores que puede dar. Pero eso no lo hace un individuo con base en su propio aprendizaje académico exclusivamente. Todas esas mediciones nos han dicho qué pasa con la salud, qué pasa con la enfermedad, qué pasa con las condicionantes de la salud, qué pasa con los factores determinantes de la salud, qué pasa con los elementos que se consideran factores de riesgo y qué pasa con los elementos que se consideran factores protectores. De tal manera que la epidemiología, por esa razón de pensarse en colectivo, ¿sí? Permite, primero, vigilar el comportamiento de las enfermedades. Es decir, hacer la investigación de las epidemias, entendidas como epidemias, la presencia de las enfermedades de manera exagerada frente a lo que ocurre históricamente en ese territorio, en esa población, en ese periodo. ¿Sí? Hace vigilancia en salud a fin de determinar cuáles son las enfermedades que están más presentes, las enfermedades prevalentes, las enfermedades de mayor incidencia, las enfermedades endémicas o habituales, las enfermedades que se presentan en brotes o las enfermedades que se presentan efectivamente en epidemias. Diseña una serie de estudios para entrar a determinar las condiciones de tiempo, modo, lugar, población en que se presentan las enfermedades, en que se distribuyen las enfermedades dentro de la población y cómo transitan. ¿Sí?
de manera habitual, cómo transitan en razón de la ejecución de las de las acciones de protección o la no ejecución de acciones de protección. Entonces permite comparar, que es el elemento fundamental de la epidemiología, ¿sí? La comparación de una realidad en un momento dado, en un territorio específico, con unas poblaciones, ¿sí? Compararlas con lo que sucedió en ese mismo territorio, con esa misma población en periodos previos, o con lo que sucede con una población similar en el mismo periodo, o con lo que sucede con una población en un territorio con las mismas características. La epidemiología, además, entonces entrega información para la toma de decisiones clínicas. Cuando decimos de que la enfermedad se presenta de algunas formas y que las formas más constantes son que a partir del contagio inicia los síntomas el quinto día, no quiere decir que todas las personas deben esperar 5 días para que inicie los síntomas después del contagio. Como no sabemos cuándo fue el contagio, porque puede ser un día, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, pues usamos el inicio de los síntomas para poder contar hacia atrás los posibles puntos de contacto en el que se haya contagiado la persona. ¿Por qué decimos 5 días? Porque cuando se ha hecho el seguimiento y se han encontrado las personas en las cuales se originó el contacto para el caso del coronavirus, más del 95% de las personas han iniciado los síntomas en el quinto día. Se ha normalizado que la gran mayoría, el 95%, empiezan los síntomas a partir del quinto día. Ese otro 5% se distribuye entre un día, 2 días, 3 días, o 7 días, o 10 días. ¿Sí? Eso no lo sabe el clínico por sí mismo. ¿Sí? Al primer médico que se le presentó el coronavirus no tenía idea, ni la menor idea. Cuando hace la indagación se queda sin la idea, porque no sabe hacia dónde orientarse. Cuando se presentan numerosos casos, entonces los clínicos están reportando cada uno de esos casos y el epidemiólogo está yendo detrás de todos esos casos para consolidar, de tal manera que hace una buena evaluación de toda la población. ¿Sí? Es como si yo veo la historia del equipo de fútbol de Colombia. Entonces, ¿el equipo es malo? Si yo veo un partido y digo, sí, el equipo es malo, perdió 7-1 con Brasil en el año 2012, creo, en Chile. Entonces digo, no, ese equipo es muy malo, perdió 7-1. ¿Sí? O si veo el partido en Argentina, por allá en el año 93, que ganó 5-0. Entonces digo, pues ese equipo es muy bueno, mire, le ganó a Argentina 5-0, que ha sido campeón mundial. No me sirve, porque ese caso me da explicación de lo que ocurrió únicamente en ese caso. Lo que ocurrió a lo largo de toda la historia nos va diciendo entonces qué es lo que pasa con ese equipo, qué es lo que pasa con esa enfermedad, cómo se manifiesta. Con fiebre, sí, todos tienen fiebre. No, una parte de ellos tiene fiebre, el 23% no tiene fiebre. Ajá. No, espere un momentico. Hemos venido haciendo exámenes y pruebas seriadas y pruebas sistemáticas a la población y encontramos que el 40% de las poblaciones, de algunas poblaciones que se han estudiado, han presentado una prueba positiva de PCR para coronavirus.
En esas poblaciones, ese 40% es un número muy grande, pero solamente han presentado síntomas el 15% de las personas que han tenido resultado positivo para coronavirus. ¿Cómo así? Sí. De todas las personas que se infectan por coronavirus, solamente el 15% presenta síntomas. Y eso no lo puede decir el clínico. Eso lo tiene que decir el epidemiólogo o los que estudian salud pública, que emplean herramientas de epidemiología. Con ese empleo de herramientas de epidemiología, entonces nos damos cuenta que de cada 100 personas que están contagiadas con el coronavirus, solamente 15 presentan síntomas. Y los síntomas, señor clínico, tenga en cuenta, cuando hay dolor de cabeza, cuando hay fiebre, cuando hay pérdida del olfato, sospeche inmediatamente coronavirus y haga esto. Si esa persona ha tenido más de 12 días de contacto con las personas, de inicio de síntomas, tal vez la prueba PCR le va a dar negativa, tiene que tomar otra prueba. Si ha tenido entre 1 y 5 días, tal vez le dé negativo, entre 1 y 5 días de haber tenido contacto con una persona, tal vez le dé negativa. Eso lo dice la epidemiología, ¿sí? De tal manera que la epidemiología puede investigar las epidemias, hacer la vigilancia en salud necesaria, diseñar los diferentes estudios para determinar el comportamiento de las enfermedades, aunque no sean epidémicas, para proporcionar información que permita a las atenciones clínicas tomar decisiones y hacer búsquedas juiciosas para determinar qué pasa. Recuerden, ¿qué pasa con los servicios de salud? Recuerden que decíamos que somos capaces de predecir cuántos casos podrían presentarse y si sabemos que de ese 15% de los casos de los pacientes con diagnóstico de coronavirus, el 5% va a necesitar cuidados intensivos, entonces podemos decir inclusive cuántas camas de cuidados intensivos tal vez pudiéramos llegar a necesitar en un momento dado si hacemos bien la curva de seguimiento y los pronósticos epidemiológicos. También nos sirve para determinar si hay una adecuada calidad de la atención y para hacerle el seguimiento de las enfermedades extrañas, raras, que están larvadas, que no están en curso, pero que pueden surgir y que pueden presentarse en algún momento. La epidemiología debe recordar que las situaciones de salud, las condiciones de salud no la determina el sistema de atención en salud. Las personas no sufren cáncer porque los hospitales sean buenos o porque los médicos sean excelentes, o porque sean malos y los médicos sean excelentes. Las personas no les da dengue porque los servicios de salud estén llenos o no estén llenos. A las personas no les da coronavirus porque estén congestionadas las UCIs o porque estén disponibles. A las personas no se les sube la tensión arterial ni el colesterol porque los controles sean más frecuentes o sean menos. Entonces, visto esto, es importante entender que la epidemiología provee recursos para los administradores en salud de manera tal que sean capaces de tener en cuenta, de revisar, de establecer los nexos de lo que ocurre en la sociedad, de lo que ocurre con los factores de riesgo, de lo que ocurre con los factores asociados a ello, para generar como producto la enfermedad. Y también tienen en cuenta cuáles son todos aquellos recursos de que dispone la población para evitar la aparición de la enfermedad. La epidemiología, ¿sí?, nos dice quién está afectado, nos dice dónde ocurrió el problema y cuándo ocurrió el problema. Entonces aquí tenemos necesariamente que recordar que la epidemiología tiene 3 unidades de medición
que son la población, tres referentes de mi medición, que son la población, que son el territorio y que son el periodo. Si la epidemiología no da respuesta a las tres condiciones de manera simultánea, tal vez el uso que hagamos de la epidemiología y de los recursos y tecnologías de la epidemiología no sea el mejor. Siempre tenemos que referirnos desde el punto de vista epidemiológico a la población, al territorio y al periodo en que ocurre ello. ¿Sí? Cuando hablamos de la población estamos diciendo que vamos a identificar las características de las personas que las integran, el tipo de enfermedades que padecen, el ciclo de las enfermedades que aparecen, la mayor incidencia o la menor incidencia de las enfermedades, la mayor prevalencia, y podemos comparar esa población con sus historias anteriores, es decir, 5 años atrás qué pasaba con el dengue, 10 años atrás qué pasaba con el dengue, 20 años atrás qué pasaba con el dengue, ¿sí? O el año pasado qué pasaba con el dengue, o con la sífilis congénita, o con los embarazos en adolescentes, o con la pérdida de dientes en los adultos mayores, o con las infecciones de piel en los adultos mayores, o con los traumas y los accidentes por caídas domésticas en los adultos mayores. Todo eso lo podemos identificar, ¿sí? Entonces podemos decir, la población es predominantemente mayor de 60 años, es predominantemente menor de 60 años, el índice de envejecimiento es mayor en los últimos 3 años que en los 30 años previos, el índice de envejecimiento es igual al de Dinamarca o es parecido al de Guapi, alguna cosa de estas. Pero la epidemiología tiene que identificar las características de los integrantes de la población, las enfermedades que padecen y los cuadros de prevalencia y los cuadros epidemiológicos de los canales epidémicos que se presentan para poder determinar la prevalencia e incidencia de la enfermedad. Entonces decíamos que además de eso, la epidemiología debe conocer el tema para poder identificar cuáles son los riesgos que hay, para poder determinar cuáles son las características de esa zona geográfica. ¿Sí? Y cuando hablamos las características de esa zona geográfica, entonces estamos hablando de una alta probabilidad, perdón, una alta pluviosidad, una alta cantidad de lluvia anual. Y esa alta cantidad de lluvia anual entonces nos lleva a tres cosas diferentes. Una, repetidas y severas crecientes de los ríos y los arroyos de donde se toma agua para los acueductos, lo cual indica que una parte del tiempo los acueductos van a estar por fuera del servicio y al estar por fuera del servicio la provisión de agua potable y agua segura para la población en esos tiempos va a ser baja, va a ser escasa y por tanto podemos esperar en esos periodos una afectación de enfermedades de transmisión hídrica por contaminación de las aguas, ¿sí? Porque no están teniendo el debido tratamiento y especialmente en los niños, ¿sí? Entonces, entre el periodo de abril y mayo, que aumentan las lluvias y que aumentan las crecientes de los ríos y que se suspenden los servicios de los acueductos en esta región, ¿qué vamos a esperar? Pues un incremento de la incidencia de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 5 años son la población más vulnerable, ¿sí? Es la población más vulnerable a el contagio de enfermedades transmitidas por agua. ¿Por qué? Por sus propios comportamientos y conductas personales que hacen que de inadvertida y descuidadamente estén en contacto y estén consumiendo agua en diversas maneras, con el juguete, con el jugo, con el dulce, con la comida. Dos, la falta de hábitos protectores como el lavado de manos por la no disponibilidad de agua, la contaminación fecal oral, que es
repetida por las mismas condiciones de hacinamiento, de suciedad en que se puedan encontrar, etcétera, etcétera. El territorio también, conocer el territorio también nos permite decir, venga, con temperaturas tan bajas como las que se presentan en el páramo, pues vamos a tener problemas. O con ciclos de cambios de temperatura, pues vamos a tener problemas. Entonces, los epidemiólogos deberían estar en condiciones deberían tener un contacto estrecho con los servicios meteorológicos para poder determinar los riesgos a la salud de los cambios climáticos que puede haber. Todos los cambios climáticos que pueden haber, ¿cuáles son? Las tormentas, las oleadas de frío, las oleadas de calor, el aumento de la lluviosidad, la sequía, todo eso en ese territorio que tiene unas características específicas. Hoy, por ejemplo, los canadienses están expuestos a una oleada de calor que ya ha cobrado 500 muertos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distribuir eso? ¿Cuánto tiempo más va a durar? Y si cuánto tiempo más va a durar significa que cuánto combustible vamos a necesitar para alimentar los aires acondicionados que no pueden funcionar con energía eléctrica y cuánta carga eléctrica tenemos que aumentar, digo como Estado, como población, como gobierno, cuánta carga eléctrica tenemos que aumentar porque van a estar funcionando los aires acondicionados en las casas a mayor potencia y cuántas unidades de hidratación tenemos que abrir y cuántas unidades adicionales de aire acondicionado debemos poner en los hospitales y en los centros de bienestar del adulto mayor para evitar que ellos, que son los más sensibles, al igual que los recién nacidos, a esos cambios extremos de temperatura. Entonces, todo esto significa conocer el territorio y los riesgos que están alrededor de eso. En cuanto al reconocimiento de las personas, pues hay que saber cuáles son las personas, sus características, ¿sí? Perdón, sus características, su distribución en cuanto al reconocimiento del territorio, entonces ya dijimos los elementos que pueden considerarse eh, propios del territorio que significan un mayor o un menor riesgo, ¿no? Los riesgos de creciente, los riesgos de inundación, los riesgos de terremoto, los riesgos de cambios climáticos severos, los riesgos de tormenta, etcétera, etcétera. Y lo otro entonces es poder determinar los periodos en que ocurren estas cosas. ¿Sí? Determinar los periodos nos indica, ¿sí?, qué debemos hacer, qué debemos esperar, cuánto tiempo tenemos para la preparación, cuánto tiempo tenemos para el recorrido, cuánto tiempo tenemos para el habituallamiento y el abastecimiento normal o el abastecimiento en condiciones exigentes y demás. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, los tres componentes, territorio, tiempo, periodo y población, son determinantes para los usos de la epidemiología. La epidemiología, entonces, valiéndose de esas capacidades que tiene, genera unos tipos de estudios en epidemiología. Los estudios observacionales y los experimentales. ¿Quién me habla de qué son los estudios observacionales? Los que uno puede observar, analizar, pues que un individuo pueda mirar, pues describir frente a un estudio clínico o algo así, profe. No, esa no es la definición en epidemiología. ¿Qué es la definición de estudio observacional en epidemiología? Si ustedes miran la diapositiva van a encontrar estudios observacionales, descriptivos y analíticos y estudios experimentales. Y entonces está hablando de dos cosas, ¿no? Ensayos clínicos y ensayos de campo. Ahí está la respuesta. ¿Qué son estudios observacionales y qué son estudios experimentales?
experimental. Profe, pues obviamente es diferente porque si usted está hablando de tipos de estudios observacionales, yo creo que ya es como observar, digamos, cómo se da la enfermedad, sí, como describir lo que está pasando frente a lo que está sucediendo con la enfermedad, sí, o los analíticos, como digamos, yo creo que es diferente porque si es descriptivo, me imagino que tiene que ser algo como más, eh, que se puede ver más, ¿sí me entiendes? O sea, que como que él mismo lo da, ¿sí me entiendes? O sea, como que es más... mm, de observar lo que está pasando, más no de analizar, ¿sí me entiendes? Es como diferente. De describir, que es como más visual, lo entiendo yo, y de analizar es como más, como ver un poquito más allá de lo que está pasando, a diferencia de lo experimental, ¿sí? Me imagino que en el término de epidemiología debe ser como, a ver, ¿cómo le digo yo? Como poner lo del coronavirus, un ejemplo. Entonces, observacional. Vamos a ver qué pasa con esta enfermedad. ¿Sí? Experimental, por ejemplo, ya como ir a lo de las vacunas. Pues así lo entiendo yo, no sé. Sí, vamos bien. ¿Quién más quiere opinar? Por lo menos en observacionales, referente al ejemplo que dijo Manuela del coronavirus, podría ser la descripción y analizar los signos y los síntomas de la persona referente al virus, profe. Puede ser algo así parecido. Sí, pero hablemoslo en general. ¿Qué son en epidemiología, qué son los estudios observacionales? ¿Quién me dice algo más? Eso ya lo Profe, vimos, señor. pues no, no sé si pues me corrige si estoy mal. Digamos, en los estudios observacionales, referente al ejemplo que dio la compañera frente a lo del COVID, digamos, se analiza también o se describe el tipo cómo es el comportamiento del virus en cuanto a toda esa población en el tiempo determinado y pues en las condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de que primero se descubrió de que el virus, no sé si pues era como creo que a los 15 días primero y después se fueron disminuyendo los días. Entonces, yo creo que eso es como estudios que hacen para ir analizando el comportamiento de ese nuevo virus y que de pronto en algunos casos o en algunas personas, como decían ahora, que se demora más en presentarse los síntomas que en otros. Y digamos, en los ensayos clínicos, pues experimentales serían como esos ensayos que hacen referencias o similitudes de paciente a paciente referente pues al virus, ¿no? Pues que es el tema que estamos hablando. Pues no sé si estoy de En la acuerdo. primera parte tienes razón y ahí está la idea, pero esa no es la precisión que necesitamos. Y en la segunda parte no tienes razón. Ya vamos a ver, porque ¿quién más quiere opinar algo en eso? Profe, ¿me puedo volver a repetir? Es que tengo problemas de conexión. ¿Qué son en epidemiología estudios observacionales y qué son los estudios experimentales? ¿Quién más va a opinar? ¿Qué les dice la palabra observacional? De observar, mirar. Y experimental. Pues yo creo que formular por decirlo así, no sé, experimentos o cosas o ensayos mediante hipótesis de acuerdo a la observación que ya se hizo, creo yo. Yo puedo hacer estudios observacionales elaborando una hipótesis
para mirar qué pasa con el bicho allá, con la enfermedad, con la patología, con el... Isabel lo está diciendo clarito, clarito. Lisol lo está diciendo clarito. Estudios experimentales llevan a la intervención y los observacionales entonces. Yo me imagino, profe, que sería como buscar lo que, sí, como, sí, o sea, Lisa le está diciendo que experimental viene como a venir y observacional me imagino que es como buscar la raíz, por así decirlo, de lo que está pasando, ¿sí me entiende? O sea, cómo se dio la situación, el problema. Por eso, ¿cuál es la diferencia del estudio entre el estudio observacional y el estudio experimental en epidemiología? Profe, uno solo mira el observacional y el experimental interviene. ¿Cómo interviene? Profe, Profe, ¿no sería ya mirando los grupos poblacionales, entrando a ellos, mirando sus características ya más de cerca? De ¿Dónde está? pronto, de pronto también, si ella sí tiene como algún plan epidemiológico, aplicarlo en ellos, ver cómo sale. Cuando está mirando, no está interviniendo. Los estudios observacionales hacen que el investigador esté por fuera del suceso, de los sucesos y de los hechos que están siendo investigados y están siendo mirados. El epidemiólogo es un investigador de unas realidades sociales, de morbilidad, de enfermedad, claras en torno a eso, ¿sí? El estudio observacional lleva a que el epidemiólogo observe sin intervenir ninguna de las variables. El investigador no toca, no modula, no afecta, no posibilita los cambios de la variable. Simplemente observa, ¿sí? Entonces, si yo observo la conducta, el comportamiento de la tuberculosis en un periodo dado, entonces yo puedo hacer una cosa y decir, los casos de tuberculosis han aumentado. Están más afectadas las mujeres entre los 12 y los 18 años de estratos 1, 2 y 3, especialmente de los barrios tal, tal y tal, ¿sí? Los niños son los menos afectados. Los otros afectados son los adolescentes hombres de los mismos barrios, generalmente compañeros o cercanos por sanguinidad, por familia, con estas mujeres afectadas. La duración de la enfermedad desde el momento en que empiezan los síntomas hasta su tratamiento es de 4 meses y está acompañado de fiebre casi todas las noches, día por medio, de molestias, de pérdida de peso y algunos de ellos presentan expectoración sanguinolenta. Armenia, 2018. Entonces el alcalde o la alcaldesa dice, miércoles, mire, ¿qué nos están diciendo que está pasando esto? Y que en esos 3 barrios hay una tasa del 6 por mil, o del 0.6 por cada 100.000. Señores de los servicios de salud, por favor, intervengan en esas razones. Entonces vienen los señores de servicios de salud y dicen, señor epidemiólogo, ¿qué es lo que pasa? Entonces digo, ahí les cuento. Entonces ellos van y se rascan la cabeza
y dicen, pues como la tuberculosis se diagnostica fácilmente con una muestra de esputo de examen de esputo y con el nexo epidemiológico, pues vamos a hacer una búsqueda activa de pacientes sintomáticos respiratorios, vamos a examinar la muestra de la expectoración y en donde lo encontremos positivo, vamos a tomar unas medidas de aislamiento y a iniciar los tratamientos tempranamente. ¿Sí? 2019. Entonces yo digo, señor alcalde, las personas que en mayor casos de tuberculosis siguen siendo las mujeres entre los 14 y los 18 años, sus compañeros afectivos o sus parientes inmediatos. Ya la enfermedad ya no va de 4 meses desde que inician los síntomas hasta que es diagnosticado, sino que ya en menos de 15 días, en 20 días, desde el inicio de los síntomas ya están siendo diagnosticados, se ha generado el tratamiento, solamente el 2% de las personas que inicia el tratamiento lo abandona, el 98% termina el tratamiento que se hace en los siguientes 6 meses, y la incidencia ya no es de 6 por mil, sino de 3 por mil. ¿Cuál de esos es experimental y cuál de esos es observacional? Profe, la prueba diagnóstica por el ¿cómo es? Esputo, algo así, esputo, no sería un experimental porque ya se estaría haciendo un ensayo clínico, profe. Ahí no hay ensayo clínico, ahí hay un diagnóstico, un método diagnóstico. El método diagnóstico es hacer el estudio directo del esputo. Pero se le dijo al municipio, mire lo que pasa, el municipio decidió unas intervenciones y después se le dijo, mire lo que pasó después de sus intervenciones. ¿Ese es experimental o es observacional? Experimental en el momento en que el municipio hace como la respuesta frente a la problemática, porque en el momento en que yo ¿Cuál fue la le definición escribo, que yo le di? ¿Cuál fue la definición de estudio observacional que le di? El investigador observa, no interviene, ni moldea, ni modula, ni modifica ninguna de las variables. El investigador, el epidemiólogo, observa sin modificar, sin intervenir, sin modular ninguna de las variables. De acuerdo con esa definición, ténganla en cuenta, apréndansela. De acuerdo con esa definición, esto que les acabo de contar de la tuberculosis año 2018 y 2020 es un estudio experimental o observacional. ¿Por qué, Esteban, es observacional? Si ahí hubo una intervención, ahí destinaron un equipo para hacer las atenciones, entregaron medicamentos, hicieron el diagnóstico más rápido, más temprano. ¿Por qué ese estudio epidemiológico es observacional? Ah, no, profe, entonces ahí sí estoy equivocado porque yo estaba solo hasta en el momento donde, digamos, tú diste el ejemplo, perdón que tú te diste el ejemplo cuando dijiste que, por ejemplo, en la salvación se le entrega la información a, digamos, a los experimentales, ¿cierto? Por ¿A ejemplo, esta quién? población, o a los trabajadores, pues, de la salud. Sí. Entonces, por ejemplo, en
la observación, en esas observaciones lleva pues, una descripción de en cuanto a lo que está pasando en esa población, lo que con las mujeres, con esa enfermedad en dicho tiempo. Entonces, pues no había escuchado la parte de que ya se había hecho, digamos, un experimento, un ensayo y eso. Entonces, pues ahí ya me Ah, retracto de lo que digo. entonces, ¿es observacional o es experimental? ¿Quién me lo dice? Pues yo pienso que pudieron haber utilizado las dos al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, primero miraron lo que estaba pasando, después se fueron como a experimentar y después otras como que observaron lo que pasó. Entonces, no sé, pues para mí, yo pienso que utilizaron las dos. ¿Cuál es la definición de estudio observacional, Laura? Se dijo que era como de investigar, que era de observar también, de investigar, de observar, a diferencia de experimentar, que ya es como ir a la práctica. No, yo no dije eso. Profe, y Yo si es dije que experimental, profe. observacional, perdón, dije observacional es aquel estudio en donde el investigador, el epidemiólogo, el observador, observa, mira sin modificar, intervenir o moldear ninguna de las variables. Entonces, en este caso, esa situación y esos dos reportes que da el observador son algunos observacionales, algunos experimentales, los dos son observacionales, los dos son experimentales. Profe, pero ya es un experimental, porque ya el municipio hizo una respuesta, como se lo había dicho antes. Ajá. Entonces, en ese término ya tenemos que puede ser experimental, por lo que yo le acabé de decir. No sé si esté de acuerdo, profe. Está equivocado. ¿Alguien más? Venga, 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 somos 26 compañeros aquí, solamente han hablado 3. Profe, pues yo pienso que ambos son observacionales porque pues usted acaba de decir que cuando es observacional únicamente hay una observación y no cambia la variable. Entonces en este caso solo nos están presentando datos sin comprender las causas de la tuberculosis. No sé si esté bien. Va por ahí, no está tan bien. Pues no es la respuesta, pero va por ahí, sí. ¿Quién cambió condiciones de atención, de salud, de medicamentos, de diagnóstico temprano? ¿Quién lo cambió? Profe, en ese caso serían los ensayos clínicos. No entendí. Venga, esto ya lo habíamos hablado. ¿Quién cambió las condiciones en el estudio en el estudio de tuberculosis? ¿Quién cambió las condiciones? ¿Quién mejoró la oportunidad del diagnóstico? ¿Quién mejoró la atención? ¿Quién puso más médicos? ¿Quién abrió centros y entregó medicamento oportunamente? El municipio, profe. El municipio. ¿Y el municipio es el observador? No, ya es el experimental, profe. No, estoy preguntando, ¿el municipio es el observador? Ah, no, no, profe, no, eso me equivoqué. No, no, no. ¿Quién Profe, es esa el era la observador? pregunta que yo le quería hacer.
Es que usted dice El, que el el epidemiólogo, epidemiólogo. El el epidemiólogo. investigador, Perdón, entonces la población ahí no- estaba hablando, ¿quién está hablando? Que no la vi. Cristian, profe. Listo, entonces dime, Cristian, ¿qué es? ¿Qué me estás diciendo? No, profe, sino que es que yo tenía una duda que Juan ahí me confundió. Que es que el que hace los estudios es el encargado es el epidemiólogo. El encargado es el epidemiólogo. Ajá, Entonces la población ahí, lo que decía usted de la intervención de ahí del pueblo, creo que era. sí. Entonces no tiene nada que ver, ¿cierto? Creo, ¿o no? O un profesional en salud pública, perfecto. Ese es el observador. Y ese observador está cambiando las variables, está modulando, modificando las variables. No, profe, pues yo no, No, creo que no no. las está cambiando. ¿Quién las cambia? El municipio, profe. Un sujeto externo que es la administración municipal. ¿Sí? Exactamente, profe. Profe, y yo ahí entonces quiero hacer una pregunta para concordar. Entonces, digamos, ya ese cambio que hace el municipio ya viene siendo entonces el experimental. Hago la pregunta. No, no. Este estudio es un estudio observacional. Primero dice, mire quiénes son los afectados en tal magnitud, en tal intensidad, en tal periodo, en tal territorio. Después lo describe, simplemente describe una situación. Después hacen unas intervenciones. ¿Sí? Alguien las hace, no las hace quien está haciendo la observación, ni el epidemiólogo, ni el profesional de salud pública, ni eso. Alguien las hace, alguien externo las hace y este vuelve y mira. Al mirar nuevamente encuentra que hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Entonces mejoró el tiempo de diagnóstico, mejoró el tiempo de tratamiento, mejoró el cumplimiento del tratamiento, cambió la mejoría de los pacientes, cambió el índice de contagios. ¿Sí? Hay un análisis que relaciona una situación con unas posibles causas o con unas posibles intervenciones. ¿Sí? Ese segundo análisis es un estudio observacional de tipo analítico que está diciendo desde que se inició el mejoramiento en el tiempo, desde que se disminuyó el tiempo del diagnóstico, desde que se está entregando medicamentos oportunamente en casa, desde que hay un tratamiento supervisado por la promotora de salud y desde que hay un mayor número de médicos, todos los casos de tuberculosis se han venido controlando, se han venido disminuyendo y ha disminuido el contagio. ¿Sí? Ese es observacional. El epidemiólogo, el observador, no modula, no toca para nada las variables de lo que está observando. Cambian las variables por otras cosas, por otras fuerzas, por otras decisiones, por otros grupos, por otros niveles de decisión. Cambian allá. ¿Sí? El estudio experimental es un estudio controlado donde yo digo las variables son esta y esta. Y voy a dar 10 miligramos de esto. ¿Sí? ¿Por qué 10? Porque estuve revisando y los estudios a nivel mundial, llegan a la conclusión de que son 10 miligramos. ¿Sí? En esta institución están empleando 5. Entonces voy a hacer el cambio a este grupo de 10 y a este le seguimos dando 5. ¿Sí? Para entender si el estudio es observacional,
hay que determinar cuál es la relación que tiene el observador, el epidemiólogo, el profesional en salud, el gerontólogo, el trabajador social, que adelanta un estudio epidemiológico, ¿sí? ¿Qué relación tiene el observador con las variables? El observador, el gerontólogo, el epidemiólogo, el profesional de salud pública, el que sea, ese observador, ustedes como gerontólogos, miran lo que está ocurriendo, toman nota y pueden o simplemente contar o tratar de buscar y analizar las causas. Uno puede simplemente contar o buscar las causas. Si busca las causas, hace un proceso analítico para poder relacionar las diferentes variables y que expliquen los resultados que se encuentran. Si simplemente lo que hace es describir y dice, mire, son los niños, son las mujeres, son 14 días, son 23 días, son 80% de abandono de tratamiento sin hacer nada más, es descriptivo. Pero si vas a analizar las causas, es analítico, ¿sí? El estudio experimental entonces modifica las variables, una, dos o tres variables según lo defina el investigador, según lo defina el observador, según lo define el agente que está participando en ello. Entonces, ¿qué pasa si en vez de darle 10 miligramos le doy 5 miligramos? Perdón, a estas personas que tienen hipertensión arterial se les da 5 miligramos en ayunas de isoniazid. Y eso es lo que viene ocurriendo y tenemos estos resultados. Vamos a cambiar, a unas personas les vamos a dar 5 miligramos y a otras personas les vamos a dar 10 miligramos. ¿Sí? Esa decisión que hace el investigador, el observador, de dar 10 miligramos en vez de dar 5, es una intervención en una de las variables. ¿Que cuál es? La dosis de medicamento administrada en ayunas a los pacientes que cumplan estos criterios. Si no cumple esos criterios, no se la doy. Y si cumple esos criterios, pues miraremos. O sigue con 5 o sigue con 10, dependiendo de mi diseño del estudio. ¿Sí? Y ese diseño del estudio, yo lo hago en un ámbito clínico que es controlado. ¿Sí? Entonces se llama un estudio clínico. Porque me permite decir son 173 personas con 5 miligramos, 171 o 73 o 75, un número equivalente con 10 miligramos. Todos tienen que tener 160, 90 de tensión arterial y todos tienen que tener entre 25 y 45 años de edad. Punto. ¿Tiene 24? No entra. ¿Tiene 66? No entra. Es que no tiene sino 150 de tensión arterial, no entra, tiene que tener 160 o más. Pero es que tiene 91, sí, pero no, el otro no lo cumple. Entonces, esas variables se determinan con claridad y se modifica una o dos o tres por el mismo investigador para buscar un resultado. Cuando busca el resultado, encuentra y define y describe los resultados, los efectos de esa cosa. ¿Sí? Entonces, es eso. Los estudios son de un solo tipo. Pueden tener una fase descriptiva, pero el estudio es como un conjunto todo, de un solo tipo. O es descriptivo, o es analítico, o es experimental, ¿sí? O es de campo, o es clínico. Pueden tener todos una fase descriptiva o una fase analítica, pero son de un solo tipo. Entonces, el estudio experimental es un estudio en donde las variables están controladas por el investigador y el investigador modula, modifica, cambia una o varias variables para experimentar y encontrar un resultado diferente o un nuevo resultado que compara con los resultados previos de las prácticas que se tuvieran. ¿Sí? Los estudios observacionales son generalmente
poblacionales. Los estudios experimentales son generalmente clínicos con individuos seleccionados. Los estudios experimentales con ensayos de campo ya abarcan una población y esa es la segunda fase, ¿sí? En la cual se en la cual se emplea la variable modificada. Entonces, el estudio clínico que se hizo con los pacientes, con 1.500 pacientes para probar la vacuna contra el coronavirus, la vacuna A. Entonces se hizo 1.500 pacientes en Noruega, 1.500 en Sudáfrica y 1.500 en México. A 750 se les aplicó la vacuna, a 750 no se les aplicó la vacuna en cada uno de esos países, se expusieron al riesgo y se evaluaron y se valoraron y se miraron cómo es. Ese expusieron al riesgo es un poquito teórico porque no está éticamente permitido decir, yo sé que si lo pongo aquí con un paciente positivo de coronavirus se va a contagiar, entonces venga yo lo encierro para mirar cuál es el resultado de mi experimento. Porque eso no es ético, ¿no? Eso no es ético, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer está expuesto porque vive en una comunidad en donde está circulando el virus con una tasa de incidencia de tanto por tanto y el otro también vive en la misma tasa de incidencia y no es que lo traigan artificialmente, sino que hace parte de esa población y de ahí de esa población seleccionan a la muestra con la cual a las personas con las cuales se conforma la muestra que se va a hacer el estudio. Ese estudio es un ensayo clínico. Superado ese estudio, entonces dijeron, esto funciona así, vamos a aplicarlo en una población mayor. Cuando lo aplican en una población mayor, donde se cumplen unos requisitos y las otras variables no son tan rigurosamente controladas, entonces se entra al escenario de la vida real, más o menos la vida real. Entonces ensayan eso, se hace la experimentación porque ya se sabe que administrar la vacuna le produce beneficio y protección a los que reciban la vacuna. Entonces aquí solamente la recibieron 750 personas bajo un ambiente más o menos controlado. Pero como todos tuvieron beneficio, vamos a aplicarlo acá en una población mayor, ¿sí? En donde es la reproducción de las condiciones reales de la vida y ahí entonces vamos a mirar cómo responde ya el grueso de la población. Ya no solamente los 750, que no son 750, sino 750 acá, allá, allá y allá. Entonces ya son un número grande de casos con los cuales se ha hecho el experimento clínico y así por eso se puede transferir a un ensayo de campo. Entonces los tipos de estudios son observacionales, en donde el investigador no modifica ninguna variable, observa, ¿sí? Entonces el investigador puede decir, vamos a mirar cuál es el efecto, cuál es la tasa de natalidad en las mujeres entre los 14 y los 28 años en esta población. Perfecto, van así. Pero resulta que viene la pandemia de coronavirus y encierra a todo el mundo. Las muchachas entre los 14 y los 18 años no viven con su novio, no viven con su pareja sexual, pero el encierro hace que ni siquiera los vean, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que decir el investigador? Hicimos el estudio en el 2019 que nos dio esto, pero en el 2020 que hubo confinamiento y que las parejas no tuvieron la libertad de encontrarse con la frecuencia que es habitual, disminuyó la tasa de natalidad en los adolescentes de 14 a 18 años. Entonces, el mejor control poblacional para que disminuya la tasa de natalidad en las adolescentes de entre 14 y 18 años es que haya una pandemia de coronavirus. ¿Sí? Sería una conclusión absurda, porque esa pandemia no se puso para hacer el control de la natalidad en las mujeres, de la fertilidad en las mujeres entre 14 y 18 años. ¿Sí? Esa fue una modificación. Entonces hay que hacer el análisis y hacer la explicación. Los estudios observacionales no permiten que el investigador modifique nada
simplemente observa y narra y analiza y encuentra causas y propone explicaciones. Los estudios experimentales confirman esas hipótesis que formularon a partir de los estudios observacionales. Estudio observacional. Las personas están muriendo de hipertensión por derrame cerebral. Y las personas, todos los que han muerto por hipertensión, han dejado de tomar en los últimos 3 meses, han suspendido el medicamento que era enalapril de 10 miligramos. Entonces, causa, la suspensión. Entonces, el otro hace un estudio clínico en donde dice efectos del enalapril versus efectos de medicamento placebo. Entonces, las personas reciben enalapril y los otros reciben un medicamento que no es enalapril y que no tiene ningún efecto en salud. ¿Sí? Y encuentran que las condiciones cambiaron y que efectivamente suprimir el enalapril se confirma y que es mejor darlo cada día por medio que suspenderlo del todo, por decir alguna bobada. Entonces, en esos términos, el estudio experimental versus el estudio observacional. Bueno, entonces continuando con la presentación, decíamos que tenemos tipos de estudio en epidemiología observacionales y experimentales. Los observacionales son descriptivos porque nos cuentan simplemente lo que se encuentra y analíticos son aquellos que nos explican lo que se ha encontrado. Y los estudios experimentales son aquellos en los que el investigador modifica, modula, cambia una o más de las variables y tiene todas las variables controladas a fin de poder tener unos resultados que obedezcan precisamente a este procedimiento científico. Pero resultados que sean reproducibles en las mismas condiciones en que se desarrolló el experimento. En tanto que los estudios observacionales son adelantados por el investigador, llámese epidemiólogo, profesional de salud pública, gerontólogo, trabajador social, que están desarrollando esa observación, ese estudio de orden epidemiológico. Esas observacionales, el investigador no modifica ni controla las variables que son objeto del estudio. De tal manera que en el estudio de tipo observacional, el investigador simplemente se da fe de lo que encuentra y de las causas posibles. Y una vez elabora unas causas posibles, dependiendo del tipo de observación que se haga, puede ser sometido a estudios experimentales para comprobar las hipótesis que se está formulando desde la observación. Entonces tenemos el tipo. Hay que recordar que la epidemiología es una herramienta para la administración sanitaria, entonces que ya lo habíamos dicho, nos permite controlar los cambios en los patrones de la enfermedad, nos dice qué pasa con ellos, si hay o no hay, nos permite hacer diagnósticos comunitarios, nos permite planificar y evaluar los efectos en la salud de la población de los cambios y de las decisiones que se toman. Profe, Señor. profe, ese concepto que está ahí de patrones, yo entiendo que es algo constante que se repite, es lo mismo, pues ese es el concepto que yo tengo. En la epidemiología y referente a eso es lo mismo, profe. Cuando habla de patrones, ¿de qué está hablando? Pues yo pensar, pues el concepto según lo que yo tengo es como algo que se repite, que es constante. Entonces, es lo mismo, sería acá, ¿cierto, profe? Sí. Ah, listo, profe, gracias. Entonces estaba diciendo que la epidemiología debe llevar a toma de decisiones y esa toma de decisiones entonces tiene que combinar algunos procesos y algunas funciones. En los procesos de aproximación funcional, entonces, la epidemiología sirve para planificar los servicios, sirve para organizar los servicios, sirve para orientar y darle dirección, darle coordinación, darle control a los servicios. Pero también la epidemiología, al hacer las evaluaciones indirectas o a veces directas de los componentes administrativos, de los componentes de los procesos y de la gestión de calidad, entonces permite mirar el componente técnico
para identificar el proceso, el componente administrativo para identificar y movilizar los recursos relacionados con la ejecución del proceso, o el componente político para determinar las acciones, las actuaciones y la participación de los diversos actores en ese proceso de toma de decisiones que hay. Decíamos que la epidemiología entonces se centra en la salud colectiva, tiene intereses en las determinantes de la salud, siempre toma decisiones y propone decisiones que sean basadas en la evidencia y no en la suposición y no en la experiencia individual de quienes están, ¿sí? La epidemiología, al abordar las diferentes causas, entonces propone tres cosas. Por un lado, la colaboración de todos los distintos sectores y de todos los niveles que participan en eso. Por el otro lado, la participación de la comunidad. Y por el otro lado, determina con claridad las responsabilidades que tienen que llevarse, que tienen que cumplirse para poder afianzar los diferentes componentes de las decisiones y de los planes que se hagan en salud. Esa participación intersectorial, esa coordinación de los diferentes niveles, esa participación de la comunidad, primero que todo, genera unas respuestas integrales, para lo cual hay que atenderla con recursos adicionales, ¿sí? Genera unas respuestas estratégicas de diversas fuentes, de diversos sectores, ¿sí? Entonces es multisectorial y requiere recursos que se garantiza a partir de los procesos de medición y de evaluación que se hace, estarán orientados a las causas de los problemas de salud, ¿sí? Muchas veces es urgente atender los efectos y hay que atenderlos, ¿sí? Por razones humanitarias, por razones políticas. Es urgente atender los efectos, pero es importante también atender las causas que se hayan identificado a través de los análisis epidemiológicos. Bueno, algunas consideraciones respecto a estas generalidades de epidemiología. La medición de la morbilidad, pues recuerden que esto es simplemente un repaso, ¿sí? Que tenemos que hablar de salud, y en salud hablamos de la normalidad y la anormalidad. Cuando hablamos de la normalidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de lo que la sociedad considera apropiado, lo considera más frecuente, lo considera habitual, considera lo correcto. Frente a esto, entonces, estamos hablando de que la normalidad es la ausencia de enfermedad, ¿sí? Que entendida la enfermedad como las afectaciones que imposibilitan, discapacitan al individuo temporal o permanentemente, ¿sí? Que causan sufrimiento. Esa enfermedad se sucede con frecuencia y hay unos momentos en que ocurre más y unos momentos en que se presenta menos. Para poder diferenciar la enfermedad unas de otras, entonces se tienen unos criterios diagnósticos con los cuales se define el caso que se define, que se identifica, y esos criterios diagnósticos dan unos síntomas, dan unos signos y se complementan con unos resultados de unas pruebas. Pero la morbilidad entonces se determina a partir de la frecuencia con que se mide. Decíamos el otro día que la morbilidad es todo el bloque, todo el iceberg que está en conjunto allí, ¿sí? Y que esa porción del iceberg que está a la luz, que está sobre la superficie, ¿sí? Es lo que se denomina morbilidad institucional, en tanto que es registrada por las instituciones de salud. Entonces las personas tienen una carga de enfermedad, una parte de ellos asiste a los servicios de salud y es efectivamente atendida. Otra parte siente la morbilidad, siente la enfermedad,
pero por diversas razones no asiste. ¿Sí? Por diversas razones no asiste. Porque tiene prácticas comunitarias, porque tiene prácticas religiosas, porque tiene prácticas populares, porque considera innecesario asistir, porque cree que hace parte de un proceso normal, porque cree que hace parte de un proceso ya fracasado y que no tiene expectativas, que no tiene esperanzas, y esas decisiones no quedan registradas dentro de los seguimientos que hacen las instituciones y los gobiernos para identificar la carga de enfermedad que tiene una población. Por eso es necesario que algunas decisiones lleven a los estudios de prevalencia y a los estudios de incidencia que se hacen en las poblaciones. No basta simplemente con tomar el dato de los hospitales y consultorios clínicos, porque hay una gran cantidad de personas que estando afectada con esa misma patología o con síntomas similares, no va a asistir. Recuerden entonces que la prevalencia es la frecuencia de una enfermedad en una población en un momento dado y la incidencia es la velocidad con que se transmite esa enfermedad. Entonces decíamos que hay enfermedades de alta prevalencia, ¿sí? Alta prevalencia, es decir, llegan y se quedan y se van sumando. Cada vez que hay un diagnóstico nuevo se queda porque es una enfermedad crónica que no se cura, que permanece y que no mata inmediatamente, ¿sí? Y hay enfermedades que son de baja prevalencia, es decir, en cualquier momento vamos a encontrar muy pocas personas con la enfermedad, aunque entre esas pocas se transmita muy rápido, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo que tenemos hoy es el coronavirus, ¿sí? El coronavirus parece tener una baja prevalencia, es decir, cuando hacemos el cálculo, todavía no conocemos esa prevalencia. Cuando hacemos el cálculo encontramos que la mayor parte de la población no ha sufrido coronavirus, pero cuando hacemos la observación entendemos que cada vez que se presenta un brote se multiplica rápidamente porque tiene una alta incidencia. Recuerden que para los casos de epidemia esa alta incidencia se llama tasa de ataque. Entonces la incidencia son los casos nuevos sobre la población estimada en la mitad del periodo, ¿sí? La incidencia y la prevalencia se miden en enfermedades endémicas, en enfermedades que permanecen, ¿sí? La incidencia y la tasa de ataque se miden en enfermedades epidémicas y en enfermedades raras y extrañas se toman casos. Cuando decimos enfermedades raras y extrañas son enfermedades que se presentan ocasionalmente en un muy baja incidencia en números por millón de habitantes, ¿sí? Que afectan severamente la vida, pero que no hacen parte de las atenciones frecuentes en ninguna de las instituciones de salud. Recuerden que la tasa de ataque es la que se mide en los brotes epidémicos o en las epidemias, que es el total de casos durante un periodo dado en una población expuesta en ese periodo. Entonces podemos tener una tasa de ataque diaria, una tasa de ataque semanal, una tasa de ataque mensual, una tasa de ataque anual, tratándose, vuelvo y repito, de enfermedades que se presentan en brotes epidémicos o que se presentan en epidemias. La prevalencia, entonces, decíamos que es el número total de casos de enfermedades que se están, ¿sí? Versus la población estimada, la población expuesta en la mitad del periodo. Esa definición pretende ser muy técnica en términos de población estimada en la mitad del periodo. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que los datos de población son muy frágiles, son muy volátiles y simplemente tenemos datos de final de periodo con los cuales vamos a trabajar. Técnicamente debe ser de mitad del periodo y entonces uno diría, de enero a diciembre la mitad del periodo es junio. Entonces, ¿cuál es la población que está expuesta en junio a esta enfermedad, aquella o aquella? Cuando tomamos periodos más cortos, entonces tomamos el total de la población a fin de no incurrir en eso. Cuando se necesitan algunos estudios económicos y algunos estudios de decisiones de ciertas políticas, especialmente la inclusión o exclusión de tecnologías de alto
de alto costo o de muy alta frecuencia, pues entonces sí se hacen los detalles de la población estimada y se hacen todos los cálculos para calcular, para estimar y para encontrar el dato de la población estimada en la mitad del año, en la mitad del periodo. Pero para los casos que nos interesan a nosotros, tomamos la población de referencia que tenemos a partir de fuentes oficiales, ¿no? Entonces, si ustedes van a calcular la prevalencia en un centro de cuidado del adulto mayor, pues es el total de las personas del centro del adulto mayor. Técnicamente debiera ser el total de la población estimada en esa mitad del periodo de tal cosa, ¿sí? Pero digamos que ese es un sesgo menor que no nos cambia mucho, a no ser que haya una gran migración, a no ser que haya una gran mortalidad, a no ser que haya una situación especial que lo cambie, entonces habría que hacer los ajustes con la información sobreviviente. Entonces recuerden que la prevalencia es la prevalencia de punto. Hoy, 2 de julio, ¿cuántas personas están enfermas? La prevalencia de periodo es cuántas personas han tenido esa enfermedad en ese periodo, en el periodo de enero a diciembre, en el periodo de enero a marzo, en el periodo de abril a mayo, a junio, etcétera, ¿sí? O cuántas personas en toda su vida han tenido enfermedad, ¿sí? Entonces, esa es la medición de prevalencia. Una prevalencia de punto. Hoy, 2 de julio, ¿cuántas personas tienen el diagnóstico de la enfermedad? ¿Sí? Entonces, enfermedades curables, enfermedades que hacen remitencia, pues van a tener un número diferente. La prevalencia de periodo es cuántas personas han tenido la enfermedad desde enero hasta hoy, o desde todo el año del año pasado. Y la otra es la prevalencia de vida. ¿Cuántas personas han tenido la enfermedad? No importa en qué periodo de su vida, ¿sí? Esto tiene importancia en cuanto se trata de políticas públicas de largo plazo, en cuanto se trata de políticas asociadas al envejecimiento, asociadas a la calidad de vida de la sociedad, o cuando se trata de evaluación de programas y de decisiones operativas más o menos interesantes, más o menos inmediatas. Entonces, la prevalencia de periodo es ¿qué ocurrió entre enero y junio? Pero es que el año pasado tomamos esta medida, y entonces ahora vamos a medir enero a junio. ¿Qué pasó entre enero y junio con esa enfermedad específica? Aumentó, disminuyó, bajó. Y para eso hacemos la secuencia de todos los registros médicos y de todos los registros clínicos donde efectivamente se pueda evidenciar la presencia de la enfermedad. La prevalencia aumenta o disminuye según algunas cosas, y ya lo veíamos, si la duración de la enfermedad, entre más duradera sea la enfermedad, menos curable sea, como la hipertensión, como la diabetes, como la insuficiencia renal, pues mayor va a ser la prevalencia en la población. Entre mayor se mantenga la vida mientras haya un aumento de casos nuevos y donde haya una disminución de las personas sanas, pues va a aumentar la prevalencia. Y la prevalencia va a disminuir si la enfermedad es de corta duración, si tiene una elevada tasa de letalidad, si disminuyen los casos nuevos. Incidencia es el número de casos nuevos y la prevalencia es el número de casos existentes, ¿sí? En el periodo. Y la prevalencia es un momento. Y el momento se puede tomar de enero a junio, de enero a diciembre, ¿sí? Eso se puede tomar, o se puede tomar hoy 2 de julio, ¿sí? El denominador en ambos es la población que está expuesta al riesgo. En la incidencia hay que tener en cuenta, uno, que sea un caso nuevo, y dos, en el momento en que se presente para poderlo registrar en el periodo que es. En la prevalencia basta con que estuvo enfermo en el periodo en que se está midiendo.
Entonces, hoy usted es hipertenso, hoy es usted diabético, hoy tiene tuberculosis, hoy. O en el último 6 meses ha tenido tuberculosis, ha tenido hipertensión, ha tenido diabetes. Entonces, si en los últimos 6 meses lo ha tenido, pues hipertensión y tuberculosis son enfermedades que llegan para quedarse en la vida de las personas, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad que llega, que se hace crónica, pero que puede tratarse y curarse. Entonces la persona en diciembre estaba en tratamiento contra la tuberculosis, pero en enero ya no le encontraron más prueba positiva de tuberculosis y en junio tampoco. Esa persona estuvo con tuberculosis hasta diciembre y ya en enero no. Pero si esa persona pasa a enero, pasa a diciembre, a enero, en enero estuvo con tuberculosis, en junio ya está curada y estamos haciendo la prevalencia de enero a junio, a esa persona la contamos como un caso de tuberculosis, aunque ya esté curada el 30 de junio, ¿sí? Entonces, ese periodo es arbitrario, nosotros lo podemos definir por meses, por semanas, por día, por fecha inmediata, pero lo importante es que se tenga en cuenta que es el total de casos sobre la población, mientras que en la incidencia son los casos nuevos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la incidencia nos dice cuál es la probabilidad de que usted estando sano pase a estar enfermo. Tiene el 6%, si la incidencia es del 6%, o tiene el 5%, o tiene el 40%. Entonces, cuando hablamos de que la incidencia de coronavirus en Leticia, que es una población muy confinada, fue del 65%, quiere decir que usted tiene la probabilidad de haber sufrido coronavirus de sufrir coronavirus en ese momento en que se hizo la medición del 65%. Es una probabilidad muy alta. Entre más cercano al 1, más cierto va a ocurrir que nos va a pasar esto. ¿Sí? El riesgo es muy alto. Entre más se aproxime a 1, más probabilidades va a ocurrir de que se enferme. Y si es igual a 1, uno se irá a enfermar, o a 100. ¿Sí? La probabilidad se puede medir como probabilidad de 0 a 1 o como porcentaje de 0 a 100. ¿Sí? En la incidencia. La prevalencia, entonces, juega con la probabilidad de encontrar una persona de esa enfermedad. La incidencia nos dice cuál es el riesgo de que yo vaya a sufrir esa enfermedad. Y la prevalencia nos va a decir cuál es la probabilidad de que en una población yo encuentre una persona enferma de ello. ¿Sí? Es diferente. Es diferente. La incidencia nos habla, ¿sí?, de saber en dónde y cómo se mueve la enfermedad. La prevalencia nos habla entonces de las implicaciones, de la necesidad de servicios de promoción, de prevención y de atención en esto. La mortalidad, entonces tenemos una mortalidad general que nos abarca todo el número de personas que fallecen en una población en un periodo dado, o mortalidades específicas. Mortalidad específica tiene que ver con mortalidad por dengue, mortalidad por diabetes, mortalidad por coronavirus. Es decir, cuántas personas fallecen dentro del conjunto de fallecimientos por una enfermedad específica. ¿Sí? Mientras que cuando miramos la mortalidad relacionando el fallecimiento por una enfermedad dentro de los enfermos de esa enfermedad, nos da el índice de letalidad. La letalidad de la enfermedad es el número de fallecimientos en un periodo dado sobre el número de personas en ese mismo periodo, personas enfermas en ese mismo periodo. La mortalidad específica por la enfermedad es el número de fallecimientos por esa enfermedad
dentro del total de personas expuestas a esa enfermedad, ¿sí? Entonces la mortalidad, eso ya lo habíamos revisado. La mortalidad general, la mortalidad bruta es el número de fallecimientos sobre la población, y entonces la mortalidad específica es por causa de muerte, por enfermedad. También podemos sacar la mortalidad específica por raza, por sexo, por ocupación, por alguno de esos asuntos que consideramos apropiados mirar. La letalidad, ya lo decía, es la proporción de casos de fallecimiento de una enfermedad entre los total de los enfermos de eso, ¿sí? Y la mortalidad específica es en el total de fallecimientos, ¿sí? Entonces, esta bolita amarilla sobre el total de enfermos es la mortalidad, la letalidad. La mortalidad específica es esta bolita amarilla sobre el total de fallecimientos, ¿sí? La mortalidad en un grupo poblacional nos dice la proporción de fallecimientos en las personas de ese grupo. ¿Me explico? ¿Cuál es la mortalidad específica en los adultos mayores de 60 años? Pues va a ser mayor que la mortalidad específica entre el grupo de hombres entre los 15 y los 49 años, ¿sí? Cada una de esas cosas tiene una especificidad. Ya recuerden entonces la mortalidad infantil, que mide los fallecimientos el número de fallecimientos de niños menores de un año, ¿sí? Dividido entre todos los nacidos en ese periodo, ¿sí? La tasa de mortalidad específica en el preescolar, en los niños de 5 años, la tasa de mortalidad materna, que es un indicador importante para evaluar la calidad de los servicios de atención, ¿sí? Y establece cuál es el fallecimiento de mujeres madres durante el periodo del embarazo, el parto o durante el primer año de vida del recién nacido, ¿sí? Hay una mortalidad materna y hay una mortalidad gestacional. La mortalidad gestacional está relacionada con los fallecimientos de las madres asociados al embarazo. Y la mortalidad materna es toda madre que muera antes de un año del último parto. Indica calidad de atención social, calidad de atención en diversas cosas. Bueno, el otro elemento son las expectativas de vida y la esperanza de vida. La expectativa de vida, esperanza de vida, es la cantidad de años que viviría un recién nacido si la mortalidad fuera igual desde el momento en que nació hasta cuando va a fallecer. Es decir, a este niño que nació en 1975 le corresponden unas condiciones de salud, de servicios sanitarios, de riesgos de vida, de riesgos de esto, equivalente a esto. Entonces, por esa razón va a vivir 65 años. Se espera que viva 65 años. Pero si nació en el 2015, se espera que las personas que nacieron en el 2015 vivan 74 años en promedio. Las mujeres vivirían 77.8 años y los hombres vivirían 70 años. Hay una esperanza de vida mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque hay una mayor tasa de mortalidad en los hombres, asociadas a las conductas de riesgo, asociadas a los hábitos inadecuados y asociados a una situación particular en Colombia, que es la exposición a la violencia, ¿sí? Los años de vida potenciales perdidos, entonces, nos indica cuál es el número de años que dejó de vivir una persona por un fallecimiento temprano. Si la persona nació en el 2015, la expectativa de vida era 72 años. Perdón, una persona nació en un año cualquiera y la expectativa de vida era 72 años en esa fecha en que nació. Y muere a los 30, pues perdieron 42 años la sociedad. Perdió 42 años de vida de estas personas. Si la persona nació
la persona nació en un año y la expectativa de vida calculada para ese año era de 65 años y falleció a los 63 años, pues la sociedad perdió 2 años de vida productiva de esa persona. ¿Sí? Entre más joven fallezca la persona, más carga de años de vida potenciales perdidos tiene. Potenciales. Allí no estima, no hace estimaciones si la persona nació con un defecto congénito, si tuvo cáncer, si vivía en medio de la guerra, si consumía sustancias psicoactivas, si era depresivo y tenía tendencia al suicidio, si era un deportista avesado y murió en un accidente. Esas determinantes no cuentan. Lo que cuenta es que de haberse mantenido las condiciones de mortalidad normales, él hubiera vivido 60 años o 65 o 70 y falleció antes de eso. Años de vida potenciales. ¿Sí? Bueno, ahí... Perfecto. Entonces, en epidemiología necesitamos medir la mortalidad. Las mediciones en epidemiología dependen de lo que estemos investigando, de los datos que tengamos y de qué tanto sepamos. Entre mayor conocimiento tengamos de una situación específica de salud, mayor precisión van a requerir las mediciones para llegar a nuevas conclusiones. Entre más amplio y más difuso sea el saber respecto de esa condición, pues menos precisión y menos finura tenemos que tener en los datos asociados a la investigación que queremos desarrollar. ¿Sí? Recuerden que las escalas de medición dependen entonces del tipo de variable. Los tipos de variables son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las que nos determinan una cualidad, una característica que no se puede cuantificar. Y las cuantitativas son las características a las cuales se les puede asignar un valor numérico y que adquiere realmente esa proporción. Las características cualitativas, las variables cualitativas, entonces son nominales u ordinales. ¿Sí? Y recuerden que nosotros podemos decir variable sexo, nominal, 1 igual a hombre, 2 igual a mujer. El hecho de que le dé el número 1 no lo hace cuantitativo. Se llama número 1, que es lo mismo que decir hombre. Se llama número 2, que es lo mismo que decir mujer. ¿Sí? Las variables cualitativas también adquieren, entonces, la categoría de ordinales. Entonces, ordinales es leve, moderado, severo, posible, relativamente posible, caso seguro, caso confirmado, ¿sí? Mientras que las variables cuantitativas dan valores, ¿sí? Valores numéricos en los cuales podemos revisar algunas cosas y que son de intervalo, que nos dan proporción, o de razón, que nos dan valores intermedios, o de razón que nos dan proporciones y nos permiten actuar y hacer las diferentes operaciones. Entonces, en epidemiología tenemos 3 tipos de medidas: las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de impacto. Las medidas de frecuencia es cuánto, cuándo, dónde, qué tanto, su magnitud. Las medidas de asociación son las que nos dicen esto está asociado con esto y puede ser la causa. Entre mayor carga de esto, mayor efecto en aquello. Entre mayor exposición de esto, menor el resultado en aquello. Ejemplo, medidas de frecuencia. ¿Cuántos niños? ¿Qué tasa de natalidad ocurrió este año? ¿Cuántos fallecimientos? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuál es el índice de ataque? ¿Cuál es la prevalencia? Medidas de asociación. Generalmente las medidas de asociación
hay una serie de medidas que hacen un poco complejo el abordaje de la epidemiología desde ese aspecto, pero que para nosotros y para los objetivos del curso, basta nos decir que son dos medidas que son las medidas de riesgo relativo y de riesgo absoluto. ¿Sí? Vamos a ver el concepto. Y las medidas de impacto son finalmente los resultados que se generan y que se pueden evaluar, bien sea a partir de intervenciones, de diseños de políticas públicas, de intervenciones sociales, de intervenciones institucionales o de modificación de condiciones individuales o de factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, estas medidas de frecuencia, que son también se denominan medidas de distribución, nos dicen cuánto, qué tan frecuente y qué tan probable. Cuando nosotros decimos que la incidencia es de 1 por cada 100.000, estamos diciendo que vamos a encontrar muy posiblemente 1 por cada 100.000 habitantes. Y si tengo 500.000 habitantes, pues voy a encontrar 5. Pero si yo digo que es de 26 por cada 100.000, pues como tengo 500.000 habitantes, entonces voy a encontrar 130 personas en ese grupo, en esos 500.000 asociados a una situación que estoy midiendo. ¿Sí? Las medidas de frecuencia, las medidas en epidemiología, generalmente evitan decirnos el nombre y la cédula de las personas, pero sí nos dicen las características de valía. Entonces, la tasa de natalidad en las adolescentes, mujeres de 14 a 18 años, es más alta que la tasa de natalidad en las mujeres entre los 35 y los 40 años. Vaya, encuentre las causas. La tasa de infarto en pacientes con diabetes no controlada en los últimos 6 meses es 5 veces mayor. Y entonces cuando digo 5 veces mayor, ya no estoy diciendo la frecuencia, sino estoy diciendo el riesgo. Es decir, estoy comparando. Cuando yo hablo de medidas de frecuencia, estoy diciendo cada una de las conteos, de los recuentos, de los conteos que hago sobre cada una de las variables. Cuando entro a compararla, entonces estoy haciendo una medida de asociación. ¿Sí? Esa medida de asociación, entonces nos dice cuál es la fuerza de asociación y nos indica cuál es el riesgo. Y las medidas de impacto son medidas que nos dicen qué ocurre cuando eliminamos un factor o cuando lo mantenemos, ¿sí? O cuando lo encontramos. Estos factores entonces son evaluables y son medibles cuando hacemos estudios de cohorte y hacemos estudios de casos y controles, que son estudios que nos permiten evaluar. Tanto los estudios de cohorte pueden ser descriptivos o pueden ser estudios experimentales. Los estudios de casos y controles son siempre experimentales porque asignan una intervención específica a un grupo de personas contra otra intervención o no asignar intervención a un grupo de personas que son comparables. Las medidas de impacto entonces nos hablan del impacto absoluto y del impacto relativo. Entonces aquí tenemos las medidas de frecuencia, la incidencia acumulada, proporción de incidencia, densidad y tasa de incidencia y la prevalencia puntual periodo de rata cero. Las medidas de asociación son las medidas de diferencia absoluta, que son los riesgos diferentes, exceso de riesgo, ¿sí? Y la diferencia relativa o riesgo relativo, ¿sí? Vamos a mirar cada una de esas en un momento. Y las medidas de impacto, ¿sí? Tienen que ver con qué pasa si yo prevengo la exposición a ese factor de riesgo en las personas que pueden resultar afectadas o qué pasa si yo disminuyo la exposición en las personas, en toda la población. ¿Sí? Cuando eso ocurre en las personas expuestas, el riesgo se llama riesgo atribuible al consumo de o riesgo atribuible al exceso de riesgo. Eso lo vamos a mirar ahora en mayor detalle. Y cuando hablamos de riesgo de exposición en la población, entonces se llama riesgo atribuible poblacional. ¿Me explico?
La incidencia de cáncer de estómago en la población en Nariño es 3 veces mayor que la incidencia de cáncer de estómago en la población tolimense. Datos ciertos, ¿sí? La tasa de prevalencia en Nariño de cáncer de estómago es 2.5 más alta que en la población de Tolima. Vivir o tomar hábitos de la población nariñense tiene un riesgo poblacional mayor que el tener esos hábitos en la población del Tolima, lo cual nos dice que hay un riesgo poblacional que se atribuye a unas características sociales, culturales, alimentarias que inciden en el cáncer de estómago, que son diferentes y son más altas en Nariño que en el Tolima, ¿sí? Esa es una condición. La otra condición es cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en las personas que fuman. Entonces, cuando decimos las personas que fuman entre 1 y 5 cigarrillos, tienen mayor incidencia en enfermedades cardiovasculares que de cáncer de pulmón, aunque tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Las personas que fuman entre 6 y 10 cigarrillos tienen un mayor efecto cardiovascular y un gran efecto en cáncer de pulmón. Y las personas que fuman 11 o más cigarrillos van a tener un mayor riesgo de sufrir de cáncer de pulmón. Y si vive en Nariño, funciona igual. Y si vive en la costa, funciona igual. Y si vive en Bogotá, funciona igual. El riesgo atribuible a fumar es diferente al riesgo atribuible a ser de la población de Nariño, ¿sí?, para el cáncer de estómago. Entonces, el cáncer de pulmón tiene como riesgo atribuible el fumar, y esa es una exposición y es un exceso de riesgo, por decirlo así, en el individuo. ¿Qué pasa con los individuos si les retiramos el hábito de fumar? Que a los 10 años, si no han desarrollado enfermedades antes de los 10 años, a los 10 años de haber abandonado el consumo de tabaco, su riesgo para cáncer de pulmón va a ser igual al de los no fumadores, ¿sí? Pero no podemos decir lo mismo a la población de Nariño. Entonces, mientras la población de Nariño se mantenga en esos hábitos, en ese hábitat y en esas conductas alimentarias, ¿sí?, no va a haber posibilidad de disminuir el riesgo de adquirir cáncer, de desarrollar cáncer de estómago. Entonces, son las medidas de impacto. Las mediciones en epidemiología, entonces, es la magnitud de un evento, ¿sí?, que nos dice el número de veces que se repite. Personas, eventos, ¿sí? Entonces contamos 1, 2, 3. Para simplificar el asunto y poderlo comparar, entonces establecemos las tasas. Tasa de incidencia, tasa de... ¿sí? La frecuencia relativa, entonces, son las razones, los índices, las proporciones y las tasas. Las medidas más frecuentes son la mortalidad y la morbilidad. La mortalidad es el número de fallecimientos y la morbilidad es cuántas veces ocurre una afectación. La mortalidad, entonces, es cruda o es ajustada. Cruda, que tiene que ver con tanto por toda la población, o ajustada o mortalidad específica, que hace referencia a la proporción de fallecimientos en relación con una característica que se identifica. La letalidad, ya lo dijimos, es la muerte, es el porcentaje, la proporción de fallecimientos dentro de un grupo de enfermos por esa enfermedad. Es la letalidad, que es diferente a la mortalidad. En la morbilidad, entonces, usamos dos conceptos grandes que son prevalencia e incidencia. Las medidas de asociación,
¿sí? Que son las que nos permiten evaluar si un resultado es, si una condición de salud es resultado de un precedente o no, ¿sí? Entonces nos permite decir, como indicador epidemiológico, que esa compara el riesgo de sufrir una enfermedad por estar bajo un riesgo determinado, bajo un factor determinado. Y eso es lo que nos habla de los factores de riesgo, ¿sí? Las medidas de impacto, evaluar los factores de riesgo, es lo que nos dice cuál es el riesgo de sufrir una enfermedad o una condición de salud. También nos dice qué pasa si retiramos el riesgo, si retiramos la exposición a ese factor de riesgo, ¿sí? Entonces ya lo decía, riesgo poblacional, lo que pasa en la población independientemente de sus conductas. Riesgo poblacional proporcional al grupo. Entonces, ese riesgo es proporcional. ¿Qué pasa con los fumadores de tabaco versus toda la población en relación con su salud cardiovascular o oncológica? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el riesgo atribuible en la población? Ya no estamos hablando de la exposición al riesgo, sino de características diferenciales dentro de la población. Entonces, tomamos nuevamente el ejemplo. Las mujeres entre 14 y 18 años que se embarazan, ¿qué riesgos tienen en relación con todas las mujeres que se embarazan en esta condición? ¿Cuáles son las condiciones que perviven y que se mantienen activas? La condición sanitaria, la condición de servicios de salud, la condición de atención en salud, la condición de afiliación, la condición de controles prenatales, la vacunación, todas esas cosas. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? En que unas son menores de 18 años y las otras son mayores. Entonces, ¿cuál es eso? También podríamos mirarlo, ¿cuál es la incidencia? Entonces hay un riesgo proporcional en la población diabética y obesa e hipertensa y con enfermedades del corazón para sufrir mayor severidad en caso de contagiarse de coronavirus, mayor severidad de la enfermedad. Si tiene diabetes, si es obeso, si es esto. ¿Sí? ¿Se fue la voz? Yo estaba diciendo que estas medidas de impacto nos dicen el riesgo poblacional, la población de Nariño, el riesgo proporcional, los fumadores, el riesgo proporcional de la población, las menores de 18 años en embarazo versus todas las embarazadas. Cada uno de esos elementos los vamos a mirar en detalle. La epidemiología obtiene datos entonces de fuentes primarias, que son los obtenidos directamente de la investigación clínica o que son obtenidos directamente de las investigaciones de campo. O la epidemiología, que es lo que uno puede hacer cuando uno es el gerontólogo interesado en las condiciones de vida de los adultos mayores que asisten a un centro de atención, ¿sí? O que existen en un barrio. Uno va y hace la encuesta, hace la entrevista, hace la confirmación de los diferentes datos que se pueden dar, ¿sí? De manera directa, o porque el paciente acude al servicio o porque nosotros acudimos a sus condiciones de vida y hacemos la encuesta, diligenciamos el formato, hacemos la ficha de evaluación, hacemos cada una de esas cosas y obtenemos directamente la información.
Entonces allí tenemos que el 25% de los adultos mayores de 70 años que están en este cuidado son viudos, que el 8% son separados, que el 3% no tienen ningún familiar cercano, que el 92% sufre de alguna enfermedad que requiere medicamento diario, que el 5% ha sufrido accidentes severos y está en riesgo de inmovilidad o de alteración de la marcha o de caídas, que hay un grupo que sufre enfermedades respiratorias a repetición, que hay un grupo que tiene esto. Bueno, la otra es que hay un grupo de personas que juega ajedrez, que conserva intactas sus funciones cognitivas, que tienen una vida satisfactoria en términos de pareja y en términos de participación, que tienen un grupo de cuidadores bastante nutrido y que eso permite. Con esos datos yo puedo generar algunas acciones de rehabilitación, algunas acciones de prevención, algunas acciones de intervención. ¿Sí? Hay otros datos que son los datos secundarios en donde yo recurro a esa información. Entonces yo como cuidador, como agente político para generar programas de intervención colectiva, pues no puedo ir a hacer todas las intervenciones y todas las indagaciones en el 100% de la población. ¿Sí? Si tengo específicamente unas condiciones ya establecidas para hacer esos programas de intervención. Entonces yo puedo pedirle a Bienestar Familiar que me informe, puedo pedirle a los hospitales y a la Secretaría de Salud que me informe, a Secretaría de Familia que me informe, a la Comisaría de Familia que me cuente, al programa de ayuda, apoyo al adulto mayor a través del Departamento de Prosperidad Social que me informe. Cada una de esas cosas yo las puedo, y esos datos que me entregan a partir de esos registros son los que se llaman datos secundarios. Los datos primarios son más confiables porque son más precisos y yo puedo diseñar la captura y los criterios de calidad de esos datos primarios. Los datos secundarios son menos precisos porque dependen de la evaluación, la valoración y la evaluación que hagan los agentes de allá, ¿sí? Encargados de esa gestión de calidad de la información, y quedamos dependiendo pues de esa calidad. ¿Qué es un riesgo en epidemiología? Un riesgo es una condición que está asociada a resultados de salud, generalmente por efectos no deseados y que puede ser necesario modificarlas para evitar esos efectos. ¿Sí? Es una condición asociada a los estados o resultados de salud, con efectos generalmente no deseados. ¿Sí? Esa condición asociada al estado de salud o a los resultados de salud, entonces tiene que ver con el comportamiento. Comportamiento. Fumar garrillo y tomar guardiente. Ojalá cada 8 días o más cerquita. Eso es un factor de riesgo. ¿Sería un factor de riesgo para qué situaciones de salud? ¿Quién me dice? Factores de riesgo que afectan el cigarrillo, profe. Fumar garrillo y tomar guardiente. Cada 8 días o más Perfecto. frecuente. Profe, pues las enfermedades, por ejemplo, el EPOC es una enfermedad que puede fumar cigarrillo, es un factor de riesgo para que una persona a corto plazo sufra de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, profe. La combinación de los dos factores, fumar garrillo y tomar guardiente. Ah, no, profe, eso sí no. Como que no. Profe, pues, sí, mire, tomar aguardiente puede provocar Las dos, cirrosis, los dos los factores. dos, Los dos. los dos factores, cirrosis, o sea, problemas en el hígado y
Y profe, los dos factores unidos son Laura factores algo. Marcela me está diciendo que puede tener alteraciones de la presión arterial. Sí, también, profe. ¿Cuáles son las condiciones más inmediatas en salud pública que esos dos factores me puede traer? Yo como administrador del municipio, como gobernante, estoy preocupado porque la gente está reuniéndose a tomar guardiente y fumar garrillo. El EPOC es un efecto individual, sí. Por fumar cigarrillo, tal vez sí. La cirrosis, sí. La alteración en la presión arterial, obviamente, la combinación de esas dos cosas es mortal, es gravísimo para el aumento de la tensión arterial. Pero yo como gobernante digo, estoy preocupado porque la gente se está reuniendo a fumar garrillo y tomar guardiente. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el riesgo allí? Pues Profe, la pero adicción. usted está hablando como lo que dice aquí en la diapositiva. ¿Cuál es el riesgo en el concepto de la epidemiología? ¿Cierto, profe? Sí. O sea, no lo está hablando como de manera individual, como yo le estoy diciendo,